Hola, somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial. Actualmente estamos llevando el curso de Geometría Descriptiva. El día de hoy haremos un trabajo en el cual explicaremos la resolución del examen parcial 2020. El curso es dictado por el ingeniero Ramírez. Los integrantes son mi persona, Emily Tolentino B. Eric Alarcón, Jordan Carrera, Alves Mucha. Pregunta 1. En un triángulo ABC, el lado AC forma con el plano frontal un ángulo agudo máximo. Entonces, se puede afirmar que tenemos un triángulo ABC. El problema nos dice que el lado AC forma un ángulo agudo máximo con el plano frontal. Es decir, trazamos las proyecciones del punto A y del punto C en el plano frontal, encontrando esta recta, el punto C y el punto A. Nos dice que forma un ángulo agudo máximo. Por teoría, se sabe que si forma un ángulo agudo máximo, esta recta vendría a ser una recta de máxima pendiente. Bien, sabemos que esta recta de máxima pendiente tiene que formar un 90 grados con una recta que sea paralela a la línea de pliegue en el plano horizontal. Así que en este triángulo trazamos una línea paralela. El cual intersecta a la recta AC en el punto H. Llevamos el punto H a la vista frontal y desde el punto B que proyectamos previamente tenemos que recordar que esta recta vendría a estar en esta proyección en verdadera magnitud y además es necesario que forme 90 grados con esta recta. Por lo tanto, solo puede pasar una recta por aquí que sea 90 grados, que esté en verdadera magnitud y que parta del punto B. De esta manera ya podríamos completar este triángulo y de la figura hallada podemos concluir que BH vendría a ser una recta frontal, dado que se encuentra paralela en la vista horizontal y es en verdadera magnitud en la vista frontal. Además, sabemos que en un triángulo cualquiera, llamémoslo A, B, C, si trazamos una perpendicular de una de sus vértices a la cara opuesta, para que esta recta sea perpendicular, es necesario que esta recta sea la altura. Por lo tanto, de todo esto podemos concluir que BH es la altura del triángulo, que es una recta frontal. La respuesta sería la B. Problema 2. Se tienen los planos ABC, DF y PQR. Si la intersección del plano PQR con el plano ABC nos da un segmento TU y la intersección de PQR con el plano DEF nos da un segmento XY, de modo que TU sea paralela a XY, entonces necesariamente para este problema hice un gráfico donde se están intersecando tres planos. Este es el plano PQR, este es el plano DEF y el plano ABC. Nos dicen que PQR intersecado con AB, PQR, el plano rojo, intersecado con ABC,
con el plano verde. Este segmento es la intersección de esos dos planos. Ahora nos dice PQR, el plano rojo, intersecado con DEF, con el plano amarillo. La intersección sería este segmento. Hemos construido estos tres planos de tal manera que estas dos intersecciones sean paralelas. Y una de las alternativas nos dice que ABC es paralelo a DEF. ABC es paralelo a DEF, que para que dos planos sean paralelos, por lo menos dos rectas de ambos planos tienen que ser paralelas entre sí. En el gráfico vemos que no cumplen esa condición. La alternativa B nos dice que PQR, el plano rojo, es paralelo a los planos ABC y DEF. No cumplen la condición de que por lo menos dos rectas tienen que ser paralelas a la otra. En el caso del plano rojo con el plano verde, pues no hay posibilidad de que una de las rectas contenidas en PQR sea paralela a ABC. La alternativa C nos dice PQR es perpendicular a los planos ABC y DEF. No necesariamente, porque acá los planos pueden estar formando cualquier ángulo y no necesariamente tienen que ser perpendiculares. La alternativa de PQR es paralelo a la recta de intersección de ABC con DEF. Esta alternativa es válida. ¿Por qué? Si este segmento es la intersección del plano verde con el plano rojo y este segmento es la intersección del plano rojo con el plano amarillo, y estos segmentos son paralelos, entonces la intersección del plano verde con el plano amarillo necesariamente tiene que ser paralela a estas dos intersecciones. Por lo tanto, esa intersección será paralela al plano PQR, el plano rojo. ¿Por qué? Porque la condición para que una recta, en este caso es el segmento de intersección de los planos ABC y DEF, la condición para que una recta sea paralela a un plano es suficiente que una recta contenido en el plano PQR sea paralelo a la recta de intersección de los planos ABC y DEF. Concluimos que la alternativa D es la clave. Veamos qué pasa con la alternativa E. Nos dice, si ABC no es paralelo a DEF, es imposible que eso ocurra, o sea que el enunciado ocurra. Pues no, es al revés. Si ABC es paralelo a DEF, es imposible que ocurra, porque si dos planos son paralelos, no tienen ningún punto de intersección. En nuestro ejemplo, vemos que los planos ABC y DEF no son paralelos, y por lo tanto tienen un segmento en común, que es el segmento de intersección. Pregunta 3. Si los planos JKL y RST son paralelos y las rectas LM y PQ están contenidas en dichos planos respectivamente, entonces se puede afirmar que, bueno, tenemos dos planos paralelos, JKL y RST.
y en cada una contiene a la recta LM y PQ. Lo trazamos. LM y PQ. A ver aquí. P, Q y L, M. Ahora la proposición A dice: necesariamente LM y es paralela a PQ. No, es falso. ¿Por qué? Para que LM y PQ sean paralelos, la proyección de LM debe ser paralela a PQ, y no es cierto, no se comprueba. La proposición B: necesariamente LM y PQ son coplanares, y es falso. LM y PQ no parten del mismo plano, no son coplanares. La proposición C: si LM corta a JK, vamos que JK está acá, a JK, y KL está por acá, y PQ corta a RS y ST. Aquí. Acá está S, T y R. Recordemos que como son dos planos paralelos, se puede cumplir que al menos una de las rectas sean paralelas. Ya, bueno, de esta proposición C no se puede afirmar nada. Como se ve, no hay ninguna afirmación ni deducción. Entonces vamos a ponerle que es falso. Ahora la proposición D: LM puede ser paralela a RST. Sabemos que cuando dos planos son paralelos, hay una recta que siempre va a ser paralela entre ellos. Entonces acá me dice que LM puede ser paralela a RST, cuando la proposición debería ser es necesariamente paralela, sí o sí es paralela. Entonces, como dice que debe o puede ser, es falso. O sea, es sí o sí paralela al plano RST, porque los planos son paralelos. Entonces la proposición E: PQ necesariamente es paralela a JKL. Ahora estamos en inverso, ahora solo lo hallamos con PQ. PQ sí es necesariamente paralela a JKL, entonces es verdadero. Y esa es la clave. Problema 4. Si la recta XY es perpendicular al plano ABC y la orientación de XY es sur 30 grados este, entonces para este problema hice un gráfico para que nos ayude a entender qué es lo que nos quiere decir el problema. Nos dice que tenemos un plano ABC y tenemos una recta XY que su proyección forma 90 grados con el plano ABC. Es decir, para que una recta sea perpendicular a un plano, necesariamente esa recta tiene que ser perpendicular a dos rectas que se cruzan pertenecientes al plano. Entonces, partiendo desde ahí, leemos una condición que nos brinda el problema. Nos dice que la orientación de XY es sur 30 grados este. Para eso, trace mis ejes coordenados y a partir de XY trace una orientación 30 grados
sur-este, ya que el problema nos menciona que la recta XY es perpendicular al plano. Entonces, la proyección de esta recta formará 90 grados con dos rectas que se cruzan en dicho plano. Por tanto, como se va a formar 90 grados, necesariamente esta recta tiene que estar en verdadera magnitud. Y si esta recta está en verdadera magnitud, entonces XY es una recta de máxima pendiente. Por lo tanto, como esta recta está en verdadera magnitud y pertenece al plano ABC, entonces podemos calcular la orientación del plano, ya que la condición para calcular la orientación de un plano se necesita de una recta que esté contenida en el plano, pero también que esté en verdadera magnitud. Por lo tanto, tomamos los ejes coordenados y medimos el ángulo, y nos daría 60 grados sur-oeste, o también nos daría nor 60 grados este. Problema 5. Si AB y CD son rectas que se cruzan en el espacio, entonces en el problema nos piden buscar la relación que puede existir entre estas dos rectas. Por teoría, se sabe que para que una recta sea paralela a un plano, es necesario que una de las rectas que esté contenida en el plano sea paralela a dicha recta. Entonces, por AB trazamos una recta que sea paralela a CD. A partir de B trazamos una recta que sea paralela a CD. Lo acotamos en un punto cualquiera, le vamos a llamar X, y unimos el segmento a X. De esta manera se formaría un plano AXB que es paralela a la recta CD. Podemos sombrear este plano AXB para tener una mejor apreciación. Del mismo modo, ahora podemos trazar un plano desde CD que sea paralelo a AB. Trazamos desde C una paralela a AB, lo acotamos en el punto Y. Es una distancia arbitraria, cualquiera. Lo que importa acá es que sea paralela a AB. Y finalmente unimos el punto D con el punto Y. De la misma forma, para tener una mejor apreciación, podemos sombrear el plano XDY. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos?
que a partir de una de las rectas solo se puede trazar un plano que sea paralelo a la otra. En este caso hemos visto dos casos y en ambos casos solamente se ve un plano que es paralelo a la otra. Esa sería nuestra conclusión final. Problema 1. Completar las proyecciones del triángulo equilátero ABC de 5 centímetros de lado y contenido en un plano de orientación norte 60 este, con pendiente 120% noroeste. Se sabe además que el lado AB tiene 30 grados de pendiente descendente. En los datos del problema tengo el punto A en la horizontal y tengo el punto A en la frontal. Y según he estudiado, para que un plano esté determinado, solamente es necesario tener un punto en sus proyecciones dadas, tener la pendiente del plano y tener la orientación del plano. Entonces, como nosotros tenemos la orientación del plano y sabemos muy bien que la orientación del plano se mide con respecto a una horizontal, entonces voy a trazar mis ejes coordenadas de norte, sur, este, oeste. Norte, este, sur y oeste. Ahora vamos a hacer un ángulo de 60 para tener la orientación del plano. Este es un ángulo de 60 grados. Y ahora, para que el plano esté de canto, la línea de pliegue tiene que ser perpendicular a tu línea horizontal. Entonces trazamos una perpendicular. De manera arbitraria va a ser la línea de pliegue. H1. Como sabemos la cota de A, podemos trasladar el punto A en el plano 1. Entonces podemos llevar el punto A en el plano 1 como sabemos su cota. Entonces, como la distancia es muy pequeña, no es recomendable usar el compás, solamente con una regla. La distancia es 0,7. Lo llevamos acá con 0,7 y tenemos el punto A en su proyección. Y ahora, para poder determinar en qué dirección va a estar el plano de canto, podemos recurrir a un método que el profe nos ha enseñado, que sería de la siguiente manera. Desde el borrador tenemos el plano H1 y tenemos el punto ya determinado. Por el problema es A1. Entonces trazamos una paralela a la línea de pliegue con respecto al punto A1. Una línea de pliegue. Entonces nos vamos a guiar la orientación de la pendiente. Te dice noroeste. Entonces hacemos nuestros ejes terrestres. Noroeste vendría a ser esto. Vendría a ser esta distancia, esta dirección. Entonces nosotros vamos a agarrar esta distancia, ya que es paralela a esta. Porque si agarraríamos la parte de abajo, el problema sería con pendiente 120% sureste, y ese no es el problema. Entonces eliminamos el punto, la línea que va debajo del punto de A, y va a ser esta dirección. Ahora vamos a aprovechar la relación de pendiente. Mide 120%, equivale a 6/5 o sus múltiplos del numerador y denominador respectivamente. Entonces, con una distancia, la distancia es arbitraria, con una distancia de 1 centímetro y perpendicular a ello vendría a ser 1,2 para que esté de acuerdo a la relación. Con una distancia de 1,2, por acá va a pasar mi plano de canto. 1 y 1,2. Por acá va a pasar mi plano de canto. Como ya tenemos la idea plasmada en el borrador,
Ahora lo haré de manera directa en la solución del problema. Ya tengo mi punto A1, entonces voy a hacer una distancia de 1 centímetro para arriba y donde quede este punto 1,2 centímetros a la derecha para que cumpla la relación de 6 a 5. Entonces, teniendo el punto X, un punto arbitrario, uniendo los puntos A1 y X, va a pasar mi plano de canto. Este va a ser mi plano de canto. Ahora, para llevar el triángulo en verdadera magnitud, tenemos que hacer un plano, una línea de pliegue paralelo al plano de canto. Uno, dos. Entonces trasladamos el punto A en el plano 2. En este punto sabemos que esta distancia vendría a ser igual a esta distancia. Y ahora todavía no hemos aprovechado el dato de que AB tiene 30 grados de pendiente descendente. Entonces asumiremos un punto. Por ejemplo, el punto X, ya que está en el plano de canto, diremos que X pertenezca a la línea B, a la recta B. Entonces este es el punto X, y para hallar la verdadera magnitud de la línea AX, para aprovecharlo en el plano 2, haríamos el triángulo de verdadera magnitud, el ángulo, diferencia de cotas y proyección horizontal. Solamente es necesario tener dos datos del triángulo, ya sean los lados o el ángulo, para que el triángulo esté determinado. Y tenemos dos datos. Tenemos el ángulo, que es 30 grados, y tenemos la diferencia de cotas, que vendría a ser esto. Sería la resta de esto menos esto. Entonces lo llevamos a un triángulo. Desde el punto A trazamos una recta horizontal y hacemos un ángulo de 30. Hacemos un ángulo de 30. Este es el ángulo. Y trazamos una altura con esta distancia, que es diferencia de cotas. Diferencia de cotas, ya está ya en la proyección horizontal, y ya tengo ya la verdadera magnitud de AX. Entonces llevamos el punto X en su línea de proyección. Todavía no sé en qué punto está determinado el punto X, pero sí sé su línea de proyección. Voy a hacer esto, y como ya sé su verdadera magnitud, y acá está, y en el plano 2 está en verdadera magnitud, con un radio de AX con centro en A, corta al punto X en este punto. Y como sabemos muy bien, el X pertenece a la recta B. Entonces solamente vamos a prolongar la línea AX, porque sé que en su prolongación va a estar contenido el punto B. No sé dónde, pero va a estar contenido. Pero aprovechando el dato de que el lado del triángulo vale 5, y acá va a estar en verdadera magnitud, con centro en A y radio 5, va a cortar acá, va a cortar en B, y ya tengo el punto B. Entonces ya está determinado el punto C. ¿Cómo? Con centro en A, radio 5, con centro en B, radio 5, y ya tengo el punto C. Y ya queda determinado el plano ABC. En estas alturas del problema ya más del 80% ya está determinado, porque solamente ahora sería cuestión de retroceder. Teniendo el punto C, lo retrocedo para acá, donde interseque con el plano de canto, de igual manera con el punto B. Tengo el punto A,
tengo el punto B y tengo el punto C. Solamente es cuestión de retroceder, ¿no? El punto B lo retrocedo. Y como yo sé en qué punto va a estar el punto, yo como sé en qué punto va a cortar en la línea, en el pliegue horizontal, el punto B y el punto C, con esta distancia. B va a ser igual, esta distancia va a ser igual a esta distancia. Ya, obteniendo el punto C, el problema ya se acabó. Solamente sería cuestión de llevar los puntos en los planos adyacentes para tener ya el plano ABC en los planos pedidos. Problema 2. Dadas las rectas de máxima pendiente JK y RS de dos planos, determinen la recta de intersección de dichos planos, indicando además su orientación y pendiente. Bien, tenemos la recta JK y RS tanto en el plano horizontal como en el plano frontal. ¿Cómo es que obtenemos una recta de intersección entre dos planos? Para ello necesitamos dos puntos, llamémoslos a esos dos puntos tanto X como Y. Necesitamos obtener esos dos. Para hallar los puntos de intersección, trazamos un plano cortante que sea paralelo a nuestro pliegue HF. Trazamos y vemos que este plano corta a mi recta JK en un punto 1 y a mi recta RS en un punto 2. Estos puntos los vamos a proyectar en el plano horizontal. Bien. Aquí tendríamos el punto 1 y el punto 2. Como sabemos, JK es una recta de máxima pendiente, por lo tanto, a partir del punto 1 trazamos una perpendicular. Y a partir del punto 2 trazamos otra recta perpendicular. Bien, la intersección entre esas dos rectas horizontales nos va a dar el punto X, que sería el primer punto que buscamos. Asimismo, para hallar el segundo punto de intersección, necesitamos trazar otro plano cortante paralelo a nuestro pliegue HF. Este plano nos corta en el punto 4 a mi recta JK y en un punto 3 a mi recta RS. Proyectamos hacia mi plano horizontal estos dos puntos. Bien, tenemos nuestro punto 4 y nuestro punto 3. A partir de esos dos puntos trazamos dos rectas perpendiculares, una perpendicular a mi recta JK y otra perpendicular a mi recta RS. Bueno, forma 90 gramos, como sabemos. Bien, al intersectar tanto la recta perpendicular a mi recta JK y mi recta perpendicular a mi recta RS, obtenemos un punto de intersección que llamemos Y. Como ya tenemos dos puntos de intersección, podemos afirmar que al unir estos dos puntos obtenemos la recta de intersección buscado, que sería la recta de intersección entre esos dos planos. Ahora nos pide la orientación y la pendiente. Primero hallaremos la orientación. Para ello escogemos un punto de mi recta hallada. Vamos a utilizar un plumón morado y a partir del punto X trazamos nuestros ejes coordenados. Y vamos a medir el ángulo que forma. Como podemos ver, en nuestro problema nos sale que forma 13 grados noroeste. Entonces nuestra orientación sería de 13 grados noroeste. Para hallar la pendiente vamos a formar un triángulo acá al costado de nuestro problema. Bien, esta sería la pendiente que queremos hallar. Por definición, la pendiente de un plano se trata sobre diferencia de cotas sobre mi proyección horizontal. Bien, la diferencia de cotas, al medirla, obtenemos que es 1,2 y la proyección horizontal sería
2. Entonces nuestra pendiente sería el arco tangente de 1,2 sobre 2, y esto nos da un ángulo de 31 grados. Eso es todo. Trazar por el punto P un plano paralelo a la recta JK y perpendicular al plano ABC. No utilizar vistas adicionales. En el problema dado nos dan el plano ABC en su vista horizontal y frontal, también la recta JK y el punto P. Nos piden trazar un plano que sea paralelo a la recta JK y perpendicular al plano ABC y que pase por P. Por teoría de paralelismo, sabemos que un plano es paralelo a una recta si ésta contiene una recta paralela a dicha recta dada. Así que, desde el punto P, trazamos una paralela a la recta JK. De igual manera lo hacemos en el plano frontal. Ahora, para que este plano que vamos a encontrar sea perpendicular a este plano ABC, recordemos nuestra teoría de perpendicularidad, que dice que si una recta es perpendicular a un plano, todos los planos que pasan por la recta son perpendiculares. ¿Qué quiere decir? Que si encontramos una recta que pase por el punto P y que sea perpendicular a ABC, esta recta contendrá a todos los planos que sean perpendiculares a dicho plano. Por lo tanto, tenemos que encontrar esa recta. Y sabemos cómo encontrar una recta perpendicular a un plano. Para ello, partimos de una recta horizontal que sea paralela a la línea de pliegue en el plano frontal. Esta línea se proyectará en la vista horizontal en verdadera magnitud. Encontramos el punto de intersección que corta a la recta ABC, la proyectamos, se encuentra acá. Esta recta es igual a esta, si acá es paralela, acá está en verdadera magnitud. Ahora el problema se limita a encontrar una perpendicular a esta recta y que pase por el punto P. Una perpendicular. De igual manera, partimos de una recta frontal, en este caso, que sea paralelo a la línea de pliegue en el plano horizontal. Encontramos el punto de intersección, lo proyectamos en el siguiente plano y trazamos desde el punto C. Esta línea se encuentra paralela a la línea de pliegue en el plano horizontal y en el plano frontal se encontrará en verdadera magnitud. De igual manera, proyectamos y desde el punto P trazamos una perpendicular a esta línea. Perpendicular. Ahora tenemos que encontrar un punto de corte. Puede ser un punto al azar, pero esta vez se toma la misma longitud de la recta JK. Es decir, si esto mide A, esto también mide A. Por lo tanto, corta a esta recta aquí y encontramos el punto Q. Unimos y aquí de la recta que encontramos tomamos un punto al azar, en este caso acá. Al proyectarlo, encontramos la recta R en el plano frontal. Ahora, para saber si la recta es para arriba o para abajo, unimos el punto K y el punto K y el punto Q. De igual manera el punto P y el punto J. Notamos que estos chocan en un punto. Aquí. Si hacemos lo mismo en la parte frontal, unimos el punto P, el punto J, proyectamos este punto de intersección, vemos que debe caer por acá. Por lo tanto,
La recta que debemos trazar para encontrar Q debe partir de acá y pasar por ese punto. La única posibilidad es que sea por arriba. Y de esta manera se encuentra el punto QF. Ya tenemos los dos puntos, trazamos el triángulo y encontramos el plano. Este sería el plano que es perpendicular a ABC y paralela a JK. Problema 1. Completar las proyecciones del paralelogramo ABCD, cuya recta de máxima pendiente tiene orientación sur 85 grados oeste, y hallar su intersección con el triángulo LMN, sabiendo que ésta es paralela a la recta LN. Es decir, esa recta de intersección es paralela a la recta LN del triángulo LMN. Bien, nos dan un paralelogramo ABCD, que nos dan un triángulo LNM. Lo primero que podemos hacer es acá encontrar el punto D. Como ya nos dan dos lados del paralelogramo, entonces por paralelas podemos encontrar el punto D. Trazamos desde el punto C una paralela ahora a AB, y donde intersecan estas dos rectas encontraríamos el punto D. Por lo tanto, sabemos que la orientación la medimos en el plano horizontal. Por lo tanto, como B es un punto del paralelogramo, entonces desde este punto podemos formar nuestros ejes coordenados y medir ese ángulo que nos dará la orientación del paralelogramo. Si desde B partimos al suroeste, iríamos en esta dirección. Medimos un ángulo de 175 grados, de modo que el complemento sería 5 grados. La recta de máxima pendiente iría en esa dirección. Entonces, esta sería la recta de máxima pendiente. Otro dato que nos brinda el problema es que la intersección del triángulo LMN con el paralelogramo, esa recta de intersección es paralela al lado LN. Por lo tanto, como esta es una recta de máxima pendiente, la perpendicular trazada desde el punto B sería una recta que está en verdadera magnitud. Entonces trazamos una recta a partir de B que forme 90 grados con la recta de máxima pendiente, y tendría esta dirección. Por lo tanto, si esta recta está en verdadera magnitud, en el plano adyacente se verá paralela a la línea de pliegue. Por lo tanto, trazamos una paralela a la línea de pliegue. Lo acotamos en un punto cualquiera
llamado X, y a partir de este punto proyectamos hacia la horizontal y encontramos el punto X. Desde el punto X trazamos una recta paralela a LN y la acotamos en un punto arbitrario cualquiera, pero eso sí, que corte la recta AB. ¿Con qué intención hacemos esto? Con la intención de cortar dos puntos del paralelogramo para poder encontrar luego la recta de intersección. A este punto le llamaremos punto Y. Hacemos lo mismo en el plano horizontal. Desde X trazamos una paralela a LN y la intersecamos con la proyección de Y. Plano P, podemos darnos cuenta que al trazar la recta XY interseca con el paralelogramo en dos puntos. Punto 1 punto 2. De este modo hemos formado un plano el cual podemos apreciarlo acá. Hemos formado un plano de manera que la intersección sea paralelo a LN. Proyectamos estos puntos a la vista horizontal y el punto 1 debe intersecar a la recta XY de tal manera que interseca en este punto, de tal manera que interseca en este punto. Del mismo modo, desde el punto 2 proyectamos a la vista H de tal manera que debe cortar en XY. Este sería el punto 1 y este sería el punto 2. Por la vista de perfil sabemos que el punto 2 pertenece a la recta BC. Por lo tanto, desde el punto B proyectamos una recta de tal manera que tiene que pasar por el punto 2. Encontramos el punto C en la vista horizontal. De igual manera, notamos que en la vista P el punto 1 está contenido en la recta AB. Por lo tanto, desde el punto B trazamos una recta que pasa por 1 e interseca tiene que pase por 1 encontramos el punto A y completamos
el paralelogramo en la vista H. Trazamos una paralela a CD y trazamos una paralela a AB. Y encontramos el punto D. De este modo logramos encontrar el paralelogramo y el triángulo LMN tanto en el plano H como en el plano P. A partir de acá el problema se reduce a buscar la recta de intersección entre estos dos planos. Solo sería necesario encontrar un punto de intersección. Por teoría, para poder encontrar la intersección de dos planos, necesitamos dos puntos. En este caso, solo nos bastaría encontrar un punto, ya que la recta de intersección es paralela a LN. Por lo tanto, el problema se reduce a encontrar un punto de intersección entre estos dos planos. Para poder encontrar el punto de intersección que nos falta, tomamos el plano ABC y tomamos la recta LM. El punto LM corta al plano ABCD en los puntos tres y 4. A partir de 3 proyectamos y 3 tiene que cortar al lado AD del paralelogramo en este punto. Y el punto 4 tiene que cortar al lado BC. Unimos los dos puntos y en la intersección con LM encontramos un punto de intersección. A este punto lo llamaremos X y a partir de este trazaremos una recta paralela a LN. Encontramos la recta de intersección entre los dos planos y le llamaremos XY. Proyectamos X al plano de perfil y tiene que caer en la recta LM en este punto. Del mismo modo, desde Y proyectamos al plano P y este punto Y debe caer en el lado BC. Encontramos el punto X
y el punto Y. Trazamos la recta XY y de este modo encontramos la recta de intersección entre el paralelogramo y el triángulo LMN. Si partimos de este punto de intersección entre LN y DA, al proyectar al plano horizontal, nos damos cuenta que primero corta a la recta LN. Por lo tanto, en la vista de perfil, el lado LN sería visible. Por lo tanto, LN sería visible. Sería visible. Si proyectamos desde este punto de intersección entre AD y LM, nos damos cuenta que primero corta a la recta LM. Por lo tanto, la recta LM es visible. Es visible solo hasta el punto X, porque cuando se encuentra con la recta de intersección, la visibilidad cambia. Por lo tanto, el paralelogramo sería visible este segmento, esto, ya que el borde siempre va a ser visible. Hasta este segmento. Luego la visibilidad cambia, es decir, acá será no visible. El contorno siempre será visible. Por lo tanto, el plano LMN será visible en esta zona y el paralelogramo será visible en esta parte. Ahora solo falta hallar la visibilidad en el plano H. Al proyectar este punto de intersección entre LN y DC, primero corta a la recta LN. Por lo tanto, en el plano H, la recta LN será visible. Esta parte también será visible hasta el punto X, donde cambia la visibilidad. La visibilidad del paralelogramo la podemos hallar, ya que el borde siempre será visible,
será visible hasta este punto, ya que acá es visible la recta LN del triángulo. Entonces esta parte será no visible para el paralelogramo hasta encontrarse con el punto de intersección, donde cambiará la visibilidad. Por lo tanto, la visibilidad del paralelogramo sería esta. También el triángulo sería eso. Así sería la visibilidad. Finalmente, la visibilidad de los planos sería de esta forma. Problema 2. Conectar las rectas AB y CD mediante un segmento PQ cuyo punto medio pertenezca a la recta JK. Muy bien, nos dan 3 segmentos y nos dicen que un punto que esté contenido en JK es punto medio de las rectas AB y CD, del segmento que contiene a esas rectas AB y CD. Ok, este es un problema de plano medio. Entonces, si todos los puntos medios de los segmentos que se apoyan entre AB y CD están en un plano medio, entonces el problema se reduce a encontrar el plano medio para luego encontrar el segmento PQ, que es lo que nos piden en el problema. Entonces, lo que hacemos es unir los segmentos AC tanto en el plano frontal como en el plano horizontal. Como nosotros queremos hallar el plano medio, entonces necesitamos el punto medio de este segmento que trazamos de A y C. Por lo tanto, desde uno de los extremos trazamos una circunferencia, del otro extremo también, con el mismo radio, para poder encontrar el punto medio de este segmento. Ya encontramos el punto medio de AC. Este punto lo proyectamos a la vista H para encontrar el punto medio del segmento en la vista H. Asignaremos a ese punto medio con la letra M en el plano horizontal. Ok, ya tenemos el segmento del punto medio. Ahora lo que hacemos a partir de este punto es trazar una paralela a AB y otra paralela a CD. Trazamos una paralela a AB trazamos una recta paralela a CD. Unimos estos segmentos. Entonces, a este plano medio que acabamos de formar le llamaremos M, N y L.
lo que hacemos es proyectar los puntos N y L y construir otro plano que es plano medio en la vista frontal. Ahora, el siguiente paso es encontrar el punto de intersección entre la recta JK y el plano medio MNL. Nos percatamos que en la vista horizontal la recta JK corta en dos puntos al plano medio MNL. Le llamamos el punto 1 y el punto 2. Ahora, lo que hacemos es proyectar estos dos puntos en la vista frontal. El punto 1 tiene que estar en la recta ML. Mientras que el punto 2 tiene que estar contenido en la recta NL. Unimos estos dos puntos y de este modo encontramos el punto de intersección de la recta JK con el plano medio MNL. Por lo tanto, este punto de intersección encontrado en el plano F lo proyectamos al plano H y tiene que estar contenido en la recta 1,2 que pertenece al plano medio MNL. De este modo ya tenemos el punto de intersección en ambos planos. Ahora, a partir del punto C, trazamos un segmento que pase por el punto X de tal manera que el punto X sea el punto medio de ese segmento. Por lo tanto, el segmento llegaría hasta este punto, que lo llamaremos del mismo modo. A partir del punto D trazamos otro segmento que pase por X de tal manera que X sea el punto medio de ese segmento. Por lo tanto, a este punto encontrado le llamaremos punto 4. Ahora unimos los segmentos 3 y 4 de tal manera que encontramos el punto P en la intersección con la recta AB. Borramos las circunferencias porque ya no nos sirve. Para limpiar un poco el gráfico, estas tampoco ya no nos sirven. Estas dos rectas tampoco ya no nos sirven porque ya encontramos el punto P, que es lo que queríamos. Entonces, a partir de este punto P
vamos a buscar el punto Q, pero como el punto medio de PQ tiene que estar contenido en el plano medio, entonces necesariamente la recta PQ tiene que pasar por X, que es el punto de intersección. Por lo tanto, trazamos un segmento desde P que pase por X y que llegue a CD. Entonces encontramos el punto Q. Por último, estos dos puntos los proyectamos en la vista F. P tiene que estar en AB. P tiene que estar en AB. Y desde Q trazamos la proyección de tal manera que Q pertenezca a la recta CD, es decir, su proyección estaría acá. Entonces encontramos el punto Q. Encontramos el punto Q. Por último, conectamos estos dos puntos P y Q. Y así, de esta manera, encontramos el segmento PQ tanto en el plano horizontal como en el plano frontal. Esta parte, para tener una mejor vista, sería el plano medio. Esta parte sombreada, de tal manera que este punto de intersección divide en dos segmentos iguales a la recta PQ en ambos casos. Problema 3. Completar las proyecciones frontal y perfil del cubo ABCD EFG de 3 centímetros de arista, sabiendo que la diagonal AG es normal. Y solo nos dan los puntos AP y BF de dato. Como dice que AG es normal y es la diagonal del cubo, que significa que sea normal es que es perpendicular al plano, a la vista frontal. Por lo tanto, en la vista horizontal y en la vista de perfil se va a ver en verdadera magnitud. Entonces lo que vamos a hacer es trazar la línea de pliegue, y en alguna de sus vistas se va a ver, y en la vista de perfil se va a ver en verdadera magnitud. Por ahí. Ahora, se sabe que también en alguna de sus vistas se va a ver en un hexágono regular. Y también, por una condición, se sabe que cuando se triseca la diagonal de un cubo, se tiene esta relación practicada en clase. Esto sería la arista del cubo, y una perpendicular trazada de esta manera hacia el vértice de la diagonal con la misma medida de la arista del cubo, y una perpendicular acá mediría la longitud del hexágono que quiero hallar. O sea, esta sería la longitud del hexágono, la arista del cubo, la diagonal de una de las caras del cubo, la arista del cubo y la diagonal del hexágono, que también sería la diagonal del cubo. Entonces, como nos dice que la arista mide 3 centímetros, vamos a hacer esta relación acá. Entonces medimos una línea cualesquiera
que sea perpendicular, dos líneas, y medimos 3 centímetros. 3 centímetros. Y es perpendicular. Y las unimos. Con esto vamos a hacer una perpendicular desde este punto de la misma medida, 3 centímetros. Y unimos. Con esto tenemos otra perpendicular hacia acá. Y esto sería la longitud del hexágono para el problema. Y esta sería AG, que es la diagonal. Y esta pequeña distancia que está acá sería la longitud de la división de la trisecación de la diagonal. Entonces, con esta longitud de la diagonal lo que vamos a hacer es mover esta distancia y la ponemos para acá. Trazamos un radio con esa distancia desde el punto B, porque en la vista frontal se va a ver como un hexágono regular. Entonces trazamos la distancia y el punto de corte con la proyección de la diagonal del cubo va a ser el punto AFGF, que es la diagonal del cubo. Y como dice que es normal, se va a ver de punto en la vista frontal y acá en verdadera magnitud. Como tenemos también la distancia de la trisecación que hemos hecho de la diagonal, también medimos la misma distancia, esta distancia 3 veces, así para acá y para acá, y encontramos el punto G. Con esto, una vez hallado esto, unimos con la misma distancia en la vista frontal, hacemos un círculo, porque recordemos que en esta vista se va a ver como un hexágono regular. Entonces lo que vamos a hacer, por los métodos ya conocidos, es crear un hexágono regular. Entonces, creamos el hexágono regular. Proyectamos lo que sería BF, pasando por el punto AFGF, y el punto de corte nos daría otro punto del hexágono regular. Y desde ese punto trazamos con los métodos que ya sabemos el hexágono. Y tendríamos 2 puntos más, y acá también 2 puntos más que se van a cortar con el círculo ya deshecho. Entonces tendríamos los 6 puntos del hexágono regular del cubo formado. Ahora, con esta relación tenemos que saber dónde vamos a ubicar los puntos. Y bueno, eso lo vamos a hacer con la ayuda de este pequeño cubito que está acá. Creamos un cubo cualquiera, solamente es para ver los puntos, los vértices. Y con esto vamos a ubicar los puntos en la vista frontal. Sabemos que la diagonal AG está por acá, de rojito, AG. Entonces voy a poner los puntos B, C y D por acá, y E, F, G, H por acá. Ok, entonces teniendo en cuenta que partes de A, B, C, D, colocamos los puntos. Colocamos, o sea, como A es la base del cubo, entonces tenemos acá A, B, para allá, C, para acá, D. Partiendo también de acá. Como acá empezamos con A, acá debe estar E, F, G, que está acá atrás, y H. Y creamos ya nuestro cubo que se ve como un hexágono regular. Recordemos también con la visibilidad. En la visibilidad, el contorno siempre se va a ver visible. Por lo tanto, lo estoy dibujando así. Sabemos que el cubo también va a ir por acá, en líneas visibles, pero eso lo haremos luego. Entonces, con esto
vamos a proyectar con las líneas de proyección todos los puntos. Y con la distancia que habíamos hallado acá, que es la distancia de trisección, vamos a hallarles las rectas de trisección. Y con los puntos de corte vamos a hallar los demás puntos del cubo. Entonces, cuando vemos a la diagonal en verdadera magnitud, porque en la vista de perfil se ve de verdadera magnitud por ser una recta normal, vamos a ver a los puntos adyacentes. Por ejemplo, acá está A, el punto adyacente B y el punto adyacente E y el punto adyacente D. Esos tres puntos se van a ver como una línea. Por lo tanto, en esta línea se van a ver los tres puntos. Y con la proyección vamos a hallar los demás puntos. Por ejemplo, acá se va a cortar con D. Entonces D tiene que ser acá. El otro punto es B. Entonces con B se va acá. La proyección de B va a estar acá. B. Y el otro punto es E. E va a estar por acá. Ahora, lo mismo para el punto G. Como cuadradito. El punto G se va a ir con C, con F y con H. Entonces G con C, que está acá, corte. H, corte. Y F, punto de corte con la recta de trisección. Y tenemos los puntos del cubo. Como ya hemos dicho, A, B, C, D es la base del cubo, entre los unimos. Pero antes sabemos que el contorno siempre va a ser visible. Y tenemos las proyecciones. Ahora, para visibilidad. La visibilidad del cubo. Por teoría sabemos que el punto más cercano al pliegue es el que se va a ver visible. Y por lo tanto las aristas adyacentes al punto se van a ver visibles. Analizando la vista frontal, el punto B es el que está más cerca. Por lo tanto, desde el punto B las aristas se van a ver visibles, o sea, AB, BC y BF. AB, BC y BF se van a ver visibles. Y por lo tanto, lo demás se va a ver invisible. Y tenemos la proyección del cubo en la vista de perfil. Ahora, con el punto A nos vamos a nuestro cubito y los puntos adyacentes serían las aristas visibles, AB, AD y AE en este caso. Por lo tanto, AB, AD y AE son visibles. Y por un principio en el cubo que se dice que la visibilidad va a ir intercalada. Si acá es visible, no visible, visible, no visible, visible, no visible. Entonces acá sería no visible. Y aquí también. Y con esto termina el problema.